Datación por carbono 14. Aplicación ecuaciones diferenciales. El carbono 14, radiocarbono, es un isótopo radioactivo del carbono, descubierto el 27 de febrero de 1940 por Martin Kamen y Sam Rubin. Willard Libby inventó un método que utiliza el radiocarbono. Por este trabajo obtuvo el Premio Nobel de Química. El método de datación por radiocarbono es la técnica más fiable en la actualidad para conocer muestras orgánicas de menos de 45.000 años. Libby, basado en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radioactivos, determinó un valor para el periodo de semidegradación de 5.568 años. Determinaciones posteriores en Cambridge produjeron un valor de 5.730 años. Así pues, al medir la cantidad de radioactividad en una muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de C14 que aún queda en la materia. La cantidad es proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos, que es igual al de la atmósfera. Se ha utilizado para datar muebles de madera en las tumbas egipcias y en las envolturas de lino en los rollos del Mar Muerto, y en la tela del enigmático sudario de Turín. Las medidas se hacen contando la desintegración radioactiva de átomos y por espectrometría de masas, AMS. Las edades del radiocarbono brutas se expresan en años BP, desde la muerte de la materia hasta el año 1950. Se elige esta fecha por convenio, pues en el siglo XX los ensayos nucleares provocaron severas anomalías en las curvas de concentración relativa de los isótopos radioactivos en la atmósfera, como se ve en la imagen 2. Modelo matemático. Alrededor de 1950 el químico Willard Libby inventó el siguiente modelo que emplea el carbono radioactivo para determinar las edades aproximadas de los fósiles. La ley dice que la variación de carbono 14 en el tiempo es proporcional a la cantidad que tenga en ese momento el carbono. dA de t es igual a menos k, la constante de proporcionalidad, por A, que sería la cantidad de carbono. Resolvemos la ecuación por el método de ecuaciones separables, buscando siempre despejar A de t. Después del proceso encontramos que A de t es igual a C por Euler a la menos k por t. Tendremos dos condiciones. La primera condición me dice que en el momento inicial el carbono también tendrá una cantidad inicial. A de 0 es igual a A sub 0. Reemplazamos en la fórmula anterior y encontramos que A de 0 es igual a C por Euler a la menos K de 0, es decir que A sub 0 es igual a C. Ahora bien, ¿qué nos dice la segunda condición? Dice que la vida media del carbono 14 es de 5.600 años. Es decir que más o menos aproximadamente al cabo de 5.600 años quedará la mitad del carbono 14 original. Reemplazamos en la fórmula que obtuvimos arriba, buscando despejar k. Llegamos a la conclusión de que k es igual a 0.00012378. Ya que conocemos C y conocemos k, reemplazamos en la fórmula para encontrar una solución. La solución sería que A de t es igual a A sub 0 por Euler a la menos 0.00012378 t. En cierto hallazgo arqueológico se encontraron restos fósiles de alguna especie en los cuales la cantidad residual de carbono 14 es 20%. Nos piden hallar la edad de los restos. Bueno, ya como nos indica el problema, tenemos la cantidad residual de una cantidad inicial de carbono 14, que nos dice que es del 20%. Entonces pues eso lo expresamos en la siguiente fórmula. También tenemos la fórmula de la cantidad de carbono en cierto tiempo t, que está dada por la siguiente expresión. Entonces, teniendo estas dos fórmulas, lo que hacemos es igualarlas. Y posteriormente pues vamos a despejar t. Bueno, aquí eliminamos la cantidad inicial, luego aplicamos logaritmo a la ecuación para bajar el exponente y luego despejamos t.
De aquí tenemos que la edad aproximada del fósil es 12.635 años, antes de la fecha de la toma de la muestra. Problema. En una caverna en Francia se encontró un trozo de madera y se observó que había desaparecido el 85,5% del carbono 14. Determine la edad aproximada del trozo de madera. Lo primero que debemos hacer es identificar los datos. En este caso nos dicen que el carbono 14 desaparecido es del 85,5%, es decir, 0,855. De esta información podemos hallar la cantidad restante haciendo la resta del total menos lo desaparecido. Así, la cantidad restante del carbono 14 es 0,145. Una vez tengamos identificados los datos, debemos saber qué expresiones podemos utilizar. Para este tipo de problemas tenemos la siguiente expresión, donde A de t es el tiempo en años que han transcurrido. Por otro lado, sabemos que A de t puede ser expresada como la cantidad de carbono 14 restante por A sub 0. Reemplazamos esta expresión al lado izquierdo de la ecuación y tenemos la siguiente. Ahora reemplazamos los datos conocidos, es decir, la cantidad de carbono 14 restante. A sub 0 se encuentra a ambos lados de la ecuación, por lo que podemos cancelarla y tendríamos la expresión siguiente. Por último, debemos despejar la variable t. Para esto aplicaremos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y nos queda la siguiente expresión. Despejamos t y obtenemos que t es igual a 15.800 años. Por lo tanto, el trozo de madera tiene aproximadamente 15.800 años.